Sí, creemos que pero sí. el señor Saba tiene un punto ahí, que es el hecho de que hay que tener bastante cuidado con que se sobrecaliente el sector y finalmente termine generándose algún tipo de burbuja inmobiliaria. En realidad hay bastante gente que todavía se pregunta, ¿compro o no compro la propiedad? ¿Es suficientemente, digamos, el precio está suficientemente aceptable para comprar o es caro y probablemente me choque en el futuro con algún problema de baja de precios? Eso es lo que está sucediendo, sí, claro. pero finalmente el sector construcción va a seguir creciendo. Entiendo, por ejemplo, que un indicador que se relaciona con el sector construcción es el despacho de cemento, que ha aumentado. Así es. Sí. Entonces, de cierta forma, lo que se está viendo es que efectivamente la construcción no ha parado, sigue y se ven más proyectos inmobiliarios. En todo caso, ¿habría alguna sugerencia que sea ya al público en el sector ya de residencial, de vivienda o sector comercial que estén comprando? Es decir, hay que tener cuidado con respecto a bueno, qué, yo a qué precio por lo que veo, ¿no? Por lo que veo, si se puede esperar un poco hasta que los precios se moderen un poco más, es mejor. Es mejor. Porque, como le digo, yo estoy viendo que los precios están disminuyendo. Tal vez no tanto como uno esperaría que disminuyan, pero están disminuyendo. En ciertos sectores, en realidad, porque en general todavía se ve cierto crecimiento en los precios en algunas... Sí, bueno, más razón para no tomar decisiones que son tan graves en este momento, ¿no? Mejor es esperar un tiempo que se normalice este sector. ¿Qué recomendación le haría, Juan Carlos, al público que nos está viendo con respecto a la toma de decisión de compra de vivienda? Sí. Bueno, lo que hemos estado viendo en el BCP es que efectivamente el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda ha estado explicado por fundamentos, ¿no? Pero justamente el Banco Central ha tratado de incidir un poco en esos fundamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno percibe que la tasa de interés de crédito hipotecario tendería a subir un poco, ¿no? En la medida que se han subido las tasas de encaje. Entonces, es probable que ese ritmo de crecimiento que hemos estado viendo de vivienda, precios de 25, 30% subiendo cada año, se estaría moderando más adelante. Y de hecho, pareciera que durante este primer trimestre que ha transcurrido, esa velocidad es mucho menor, ¿no? Entonces, efectivamente, como que se va alineando nuevamente en función de fundamentos y estamos empezando a ver una trayectoria de subida de precios mucho más moderada. Es decir, definitivamente alguien que compre ahora para especular, es muy probable que no sea un buen negocio. Es muy probable que no sea un buen negocio. Y es importante en todo caso transmitir a la gente que el hecho de comprar para especular ahora definitivamente puede ser un pésimo negocio, en general. En general, sí, porque la velocidad que ha tenido en años anteriores probablemente no se sostenga. Hay que tener bastante cuidado porque finalmente si hay mucha gente entrando también a comprar pensando que los precios van a subir, claro. Efectivamente eso es lo que genera la burbuja, es la misma expectativa de las personas. Y hablando de expectativa, ¿qué es lo que está pasando con la expectativa del sector privado? Que finalmente es son los privados los que deciden o las empresas las que deciden si invierten o no, y esa mayor inversión generalmente se traduce también en mayor empleo, mayor puesto de trabajo, etcétera. ¿Qué está pasando con los privados, con los empresarios, con respecto a sus expectativas, señor Saba? Bueno, acá hay que tener en cuenta un efecto, que es el efecto Repsol, ¿no? El caso Repsol ha tenido bastante incidencia sobre los empresarios en general y va a seguirlo teniendo un tiempo todavía, hasta que se disipe totalmente. Y lo otro es que evidentemente el ritmo ha bajado un poco. No es que estemos mal, pero ha bajado un poco. Y eso hace que las expectativas se vayan, diría, moderando también. Pero cree en todo caso que podría ser un hipo el hecho de que las expectativas en las últimas encuestas del BCR hayan bajado. Básicamente, digamos, enganchado por un tema de todo lo que sucedió con Repsol y que los privados hayan tenido, digamos, este temor. Yo creo que hay situaciones políticas no resueltas que están afectando, digamos, el tema de expectativas, ¿no? Por un lado, y esto es bien preocupante, se dice que hay, y es verdad, que hay muchos proyectos en mineros, hidrocarburíferos paralizados. Bueno, hay un tema político ahí a resolver, pero no se resuelve. Y el caso Repsol, que fue otro tema político que fue idas y venidas, que eso tiende a confundir al empresariado, sobre todo, que es el que arriesga su capital, ¿no? Entonces yo veo lógico lo que está pasando. Juan Carlos, en ese caso, la expectativa, por ejemplo, la última encuesta que sacó el Banco Central de Reserva,
habla que las expectativas empresariales, las expectativas que tienen de la economía a 3 meses han caído efectivamente. Y han caído, aunque siguen todavía en el tramo optimista, o sea, la gente piensa que en el futuro nos va a seguir yendo bien. En enero comenzamos con una expectativa de 67 puntos, que mide de cierta forma, que la gente está bastante optimista, 67 puntos, y ha caído a abril a 60 puntos, ha caído 7 puntos, me dio una escala de 0 al 100. Sí. Eso quiere decir que los empresarios en enero veían mejor el futuro de la economía a 3 meses que lo que están viendo ahora en abril. ¿Eso también tiene que ver para ti con un efecto, de todo lo que sucedió con Repsol, o tiene algún tema más estructural detrás? Y yo diría que el resultado que se ha visto ha sido una combinación de factores externos y factores locales. Justo esta medición se dio en medio de una coyuntura en donde se empezaba a discutir mucho la posibilidad de un enfriamiento de la economía mundial, cosa que finalmente se validó. Si uno ve los índices de actividad económica mundial durante abril, efectivamente había una trayectoria hacia la baja. Entonces eso afectó mucho el ánimo. Si a eso le sumamos el efecto local también, ¿no?, de deterioro en cierto modo de las perspectivas de inversión, un poco el ruido político que surgió más o menos durante el periodo de la encuesta también, entonces claramente era de esperar que el resultado fuera menor que en meses anteriores. Sin embargo, no fue tan bajo como llegamos en algún momento a prever que pudiera ser, y en ese sentido pensamos justamente también que se trata de un bache y que deberían estar recuperándose las expectativas un poco más adelante. Probablemente no tan rápido, probablemente haya un efecto que queda dando vueltas, ¿no? Pero en la medida que veamos indicadores que van recuperándose, tanto a nivel de crecimiento local, como de exportaciones, incluso como inflación menos volátil que la que ha habido últimamente, entonces deberíamos empezar a ver esa recuperación de expectativas. Sí, lo que es claro es que la dinámica económica, y esto es una verdad de perogrullo, no es independiente de la dinámica política. Entonces, los políticos, los gobernantes tienen que entender que estas iniciativas que tienen a veces no muy meditadas van a influir definitivamente en la dinámica económica. Sí, creo que puede influir el ambiente externo, claro, pero yo creo que en el caso peruano ha influido mucho los hechos recientes. Ahora, lo importante en todo caso, para el bien de todos, es que esas expectativas vuelvan nuevamente hacia la tendencia que tenían inicialmente y por lo menos se mantengan. Y volverán, a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado en lo sucesivo con anuncios parecidos al de Repsol, para decirlo con todas sus letras, porque eso sí puede ser muy, muy grave, ¿no? Hay en particular un indicador que es importante, que es la expectativa que la gente tiene de contratación de personal. Entonces, en esta encuesta que hace el BCR, se le pregunta a las empresas, en 3 meses, ¿cuál es la expectativa que tiene? ¿Va a contratar más personal o no? ¿No? ¿O piensa que no va a contratar tanto personal? Este indicador ha estado en 59. De 50 para arriba es que va a contratar más personal, de 50 para abajo es que no va a contratar, va a reducir personal. En 59, pero en abril cayó a 56. Esto eventualmente también puede tener algún tipo de efecto en el mercado laboral, porque finalmente toda la gente que nos está viendo, lo que le interesa es, ¿va a haber puestos de trabajo? Si la economía le va bien, en teoría debería haber puestos de trabajo y toda la gente va a estar, más contenta, y si hay más puestos de trabajo y más empresas, probablemente también haya una lucha por talento y aumenten los precios, sobre todo en ciertas industrias y para ciertos nichos. Entonces, voy a dejar esta pregunta en el tintero para responderla en la siguiente parte del programa, pero me gustaría saber, para toda la gente que nos está viendo, ¿va a haber algún tipo de impacto en el mercado laboral? ¿Qué es lo que debería esperar la gente con respecto al mercado laboral? Si es que va a haber o no va a haber mayor contratación en los próximos meses. Volvemos en la siguiente parte con Punto Económico. Volvemos.